El periodismo surgió como un género cultural capaz de aumentar el conocimiento del público y es un factor importante en la difusión de la cultura. También es fundamental el rol de los profesionales que ejercen el periodismo cultural, ya que no es una profesión que solo transmite los hechos, producen piezas informativas e interpretativas que van más allá de unos simples datos. El periodismo cultural tiende a comprender la información y además se pregunta por su significado y su importancia. Para ser periodista cultural no hace falta ser un profesional de las artes, sino tener el nivel cultural suficiente. Sin embargo, hay periodistas que no se conforman solo con cultura, como Jorge Pedrosa. A ver, yo toco un poco todo. Yo en el periódico ahora mismo hago periodismo local y periodismo cultural. El periodismo cultural casi que lo pido. A mí siempre me gusta mucho la cultura, lector desde hace muchos, muchos años, me gusta el cine, me gusta el teatro, me gusta. Y ya no es solo eso, sino que me interesa y que creo que es un tema que me da juego para lo que yo hago, que me gusta darle un poco de personalidad y de literatura también. Lo bueno del periodismo cultural en medios más pequeños es que haces un poco de todo. Entonces no tienes que estar todo el día enfangado en libros, o todo el día metido en un teatro, o todo el día metido en los museos a ver qué críticas nuevas hay. Lo bonito es ir tocando un poco todo, y más si te gusta tocarlo un poco todo. Muchas veces la formación es autodidacta en este sentido, o sea, escribir se aprende muchas veces por envidia, hacer reportajes se aprenden por envidia, entonces toda la vida leyendo periodismo cultural, toda la vida, o sea, todavía te digo desde que tengo uso de razón quizás, leyendo libros, viendo arte, viendo cine. Desde hace años, la sección de cultura de periódicos, radios y televisiones no tienen nada que ver con el periodismo, por lo que no tienen nada que ver con la cultura. Eso escribía Alberto Olmos, periodista del Confidencial, sobre el periodismo cultural. Y al respecto, Guillermo Usutil, Premio Nacional de Periodismo Cultural, asegura que Olmos quería criticar la diferencia entre el periodismo y la información. El periodismo cultural escaparate ha existido siempre, es decir, que en gran parte porque no es periodismo cultural, es información cultural, ¿no? Y cuando en una emisora de radio se hablan de los discos que manda la discográfica porque acaban de salir y se pinchan esos discos y se hablan de esos cantantes o de esos grupos, pues no es un periodismo valorativo, es un periodismo informativo. Yo llegué al periodismo cultural muy pronto, venía del mundo de la literatura como escritor, como una persona enamorada del mundo de las artes y del cine, y decidí que esa mirada que yo tenía sobre la cultura es la que quería desarrollar en el mundo del periódico, aprendiendo con mucho rodaje, formándome continuamente, pues me fui haciendo el periodista cultural en el que me he convertido. Yo siempre he utilizado dos caminos, dos fórmulas para prepararme la entrevista o el reportaje o la crónica o simplemente la columna, ¿no? Si puedo lo hago desde dentro, o sea, me gusta ir a camerinos, ver los ensayos si son gente del mundo del teatro, hablar con el director, hablar con gente que no es el director o el director de fotografía, y luego siempre me formo pues, a través de la información documental, ¿no? Busco en internet, busco en enciclopedia, visiono películas, veo cuadros o fotografías de la persona a la que voy a entrevistar o del movimiento del que voy a hablar, contrasto mucho la información y cuando tengo ese todo pues me hago mi esquema mental, mi composición de discurso y lo trabajo. En periodismo no solo se hace cultura, hay periodistas culturales que pueden tratar diferentes asuntos. Cristina Pinto colabora de Diario Sur, nos cuenta su experiencia. Justo acabé las prácticas en La Opinión y me llamaron para Sur porque un compañero se iba y se quedaba un hueco de becario libre. Y seguí allí de práctica hasta que llegó la pandemia. Se me quedaron ahí 15 días por terminar y volví en agosto a recuperar esos 15 días y coincidió que un compañero pues falló una baja para el Festival de Cine en agosto y ahí pues me contrataron como colaboradora de Diario Sur. Fue eso, un poco empezando en el Festival de Cine y ya pues hacer crónicas de conciertos, un poco haciendo de todo, porque realmente yo hago periodismo cultural, pero también escribo en local, escribo en deporte. Y ahí al final es cuando tú vas a ir formándote, cuando trabajes, cuando te prepares entrevistas, cuando te estás preparando un concierto, cuando al final lo vives. También la preparación da mucho de lo personal, yo creo. Y al final la esencia es lo que más te va a llevar a hacer una buena crónica, algo que tú veas, algo que te llame la atención en ese concierto, más allá de la música, que también importa, ¿no? Algo que se deja como tema de debate
es si el periodista cultural debería tener una formación o una simple motivación. ¿Qué opinan ustedes?